graba en directo, vamos a procurar que no salgan las personas que están, obviamente los que están ahí delante, que tendrán que salir, porque tendrían una capucha como si fuera esa, y en vez de tener la división azul ahí detrás tendríamos la serpiente, pero en este caso, y si se ve gente, pues a la espalda, ¿vale? Para que la grabación de directo no se vea las personas. Ahora se oyen todas las intervenciones. ¿Vale? Vale, cuando queráis. Buenas tardes a todos. Un día más tenemos los tardeos de la tercera posición y, como siempre, pues procuramos traer personas, camaradas de relevancia, de cierta relevancia dentro del mundo patriota. Hoy tenemos el placer de presentaros a todos a Juanma Soria, un camarada conocido por todos, no creo que haga falta explicar mucho más de quién se trata, y nos va a disertar y nos va a comentar pues sus vivencias en la lucha contra el terrorismo islámico, contra el Daesh, en Siria y en Irak. Os presento a Juanma Soria. Pues nada, muchas gracias a todos. En primer lugar, pues por eso dar las gracias a los que habéis organizado esto, dar las gracias a Felipe, a quien conozco de la prehistoria, hace años. Estuvimos trabajando en la misma empresa de seguridad, Star Seguridad, la misma discoteca incluso, en una ocasión. Y dar las gracias también a José Luis, también por acogerme aquí en el local. Y el respeto que José Luis pues, nos ofrece a todos, ¿no? Es un referente del patriotismo, no solamente en Valencia, sino en España. Son muchos los años ya también que lo conozco, desde los años del CONS, del FSJ, que poníamos mesas ahí en la plaza del Caudillo, del Ayuntamiento. Y bueno, no voy a presentarme porque yo creo que todos me conocéis, o por lo menos a casi todos vosotros os conozco, también al camarada, no recuerdo cómo se llama, de Cánovas, Pamplonicas y las épocas no iba a decir de plomo, pero sí de porra, ¿no? Y bueno, no voy a perder mucho tiempo en presentarme, sí que voy a decir un poco que en la presentación se me nombra mucho, en otras presentaciones, en la presentación del libro, se habla de héroe, y decir en primer lugar que yo no me tengo como tal, yo no soy ningún héroe, soy una persona común y corriente, tengo una edad, una barriguita, cualquiera de vosotros es más fuerte que yo, más joven que yo, y los héroes son otra cosa. Para mí un héroe es más la persona que continúa la lucha aquí en España, que continúa contra viento y marea, defendiendo los valores de la familia, de la tradición, de la justicia social, en esta sociedad tan corrompida, tan hace Sodoma y Gomorra, ¿no? Lo que ves en la calle, en las noticias que llegan allí, no es la España ya que conocimos hace 20, 30 años, esta es otra España, lo han cambiado. Y permanecer aquí en esta lucha tan ingrata y tan perseguida, si queréis, pues para mí es más heroísmo que coger un arma. Coger un arma es muy fácil. Si aquí estallase mañana una confrontación civil, una guerra civil, la gente tiene que coger el arma. O en un bando o en otro, pero coger el arma es fácil. Lo difícil es dejar la comodidad de la casa, de la cafetería, de paz y luchar por unos ideales en esta sociedad, insisto. Y voy a decir que es un heroísmo estar aquí porque yo todavía no había llegado a España y ya me estaban esperando en el aeropuerto de Málaga la policía para molestar, para amedrentar, no sé para qué, porque yo no tengo ninguna causa pendiente, no soy ningún criminal, no cometo ningún delito atacando al Estado Islámico, luchando contra el Estado Islámico. Y cuando llegué a España, no había llegado todavía, estábamos aterrizando y un compañero mío desde Zaragoza, que había estado conmigo unos meses, venía conmigo y le dije, mira, si cuando llegamos a Málaga la policía me quiere molestar, entre otras cosas porque es su trabajo, o sea, el trabajo de la policía es informarse de quién viene de estar 3 años, 4 años en Siria o en Irak, es su trabajo, y ahí eso no lo critico. El CNI o la policía pues tiene que informarse, vale, me parece lógico. Otras veces han molestado a otros compañeros, ¿no? Pero yo decía, como yo soy famosillo, si me están esperando a mí, no hace falta que te molesten a ti. Coge tú las pegatinas de la maleta y
y no mires para atrás. Tú coges las maletas, hay una camarada, se llama Raquel, está esperándonos en el aeropuerto y como si no va contigo la cosa. Hombre, ¿qué dices? Llevamos un viaje de aventura, a una última hora en España, no nos van a detener. La cuestión está que cuando se abre la puerta del avión, detrás de la puerta habían 6 policías nacionales. En particular, con el peto, me llaman, me preguntan si viajo solo. Le digo, sí, viajo solo, no viajaba solo. No lo comprueban, pues me falla la policía, pero bueno. Me preguntan si llevo maleta, le digo lo opuesto. Me dice que es raro que venga usted de Irak solamente con lo opuesto, que no lleve una maleta, ¿no? Con lo opuesto, pues vamos, se lo cree. Y me detienen. Me detienen, me llevan a la comisaría, me hacen tocar el piano, menos este dedo que no lo hay. La fotografía, o sea, como un criminal. Y el jefe de la policía ahí, de formación, me dice, bueno, debe ser usted un personaje importante porque ahora vienen de Madrid. Se ha enterado que usted llega, no ha hecho detenerlo, que vienen de Madrid adrede para llevárselo. Y bueno, pues a mí esto me suena a que la policía de Madrid quiere tener información, quiere saber de mí y la excusa es detenerme. Hombre, esto no funciona así. Si le detienen es porque tienen una causa contra usted. Y de hecho luego me mostraron, cuando ya llegó el abogado de oficio, porque también el último domingo de agosto era difícil en Málaga tener un abogado, camarada, que me asistiera, me dijeron que bueno, que no me preocupara, que me asista un oficio y al día siguiente, el lunes, ante el juzgado de Madrid o de Málaga, pues ya vendría un camarada a ayudarme, ¿no? De cualquier forma, me tuvieron en el calabozo como 5 o 6 horas, 7 horas. Al rato me llaman, habían venido 2 policías nacionales de Madrid, me dicen si quiero declarar, digo que no, ante el juez. Me daban ganas de declarar. ¿Por qué? Porque me acusaban de poner en riesgo la neutralidad de España y de secuestro. La neutralidad de España me cuadra, pero secuestro, yo no me acordaba de secuestrar a nadie nunca. Entonces digo, ¿a quién habré secuestrado? Si me pregunta, por lo menos me dirá, ¿conoce usted a fulanito de tal? Y ya sabe de qué va el tema. Pero no me cuadraba que yo hubiera secuestrado a nadie. De cualquier forma le digo que no tengo nada que declarar. Me dice, bueno, pues ya ante el juez. Me vuelven a bajar al calabozo y a la hora me vuelven a llamar. Me vuelven a llamar, llega ahí un individuo con una cresta amarilla, con unos pendientes, quita el paraván que había en medio, me ponen un Kit Kat, me ponen un zumo, y dice, hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Digo, hombre, puteado, aquí como un criminal. Y dice, no, yo soy de inteligencia. Digo, que la inteligencia es el CNI, es la Guardia Civil. No, yo estoy por encima de la legal, yo soy de inteligencia. Y yo lo que vengo es que tú trabajes conmigo. Y, hombre, si me quieres hacer una oferta de trabajo, me invitas a una paella y hablamos, te diré que no, porque yo contra mis condiciones nunca voy a trabajar, pero por lo menos tendrías posibilidades, pero es que ahora es doble la razón. O sea, primero, por condiciones no voy a trabajar contigo, y segunda, porque lo estás tratando como un criminal. Eso no es forma de hacer una oferta de trabajo. No, porque tú tienes relación con la extrema derecha, con la extrema izquierda. Bueno, lo mandé a paseo, y cuando lo manda a paseo ve que no tiene nada que hacer conmigo, me dice, coge las cosas y te vas. O sea, quiere decir que la detención era una detención ilegal. No había ninguna orden judicial, no había ninguna detención, no había nada. Luego el abogado de Madrid, preguntando en el Tribunal número 6, el Tribunal Supremo, confirmó que esa causa era una causa abierta en el 2016 y archivada en el 2019. Entonces, por una causa archivada, la policía no puede detenerte, no puede hacer y menos quitarte, como me quitaron los teléfonos y la tablet. Que el policía decía, hombre, cabrón, has vaciado el teléfono. Bueno, pues si lo has vaciado también, devuélvemelo, que me hace falta. ¿No? Estamos reclamándolo y a ver qué pasa. De cualquier forma, es un abuso. Si no es una ilegalidad, por lo menos es un abuso policial. ¿Vale? Después de eso, voy a Madrid. Estaba ahí viernes cenando con García Churiá, con Tocha y con Andrino. Tenía el día siguiente, el sábado, una presentación en Málaga. Como voy en una moto que tampoco corre demasiado, digo, pues hago camino y en la cartera de Andalucía paro, duermo y mañana tenía 50 euros, porque ando con muy poco dinero, y tenía justo 20 euros para la gasolina y 30 para el hostal. Paro por Ocaña, en un hostal, pregunto cuánto cuesta, me dice 28 euros, y digo, aquí me quedo. Me quedo ahí a dormir y a las 3 de la noche
Me llaman a la puerta, Juan Manuel, Soria, que vienen por usted. Me pongo pantalón, abro la puerta, 2 guardias civiles. ¿No? ¿Qué pasa? No, disculpe las horas, pero cuando ponen el sistema de los hoteles y tal, nos aparece un aviso y nos han hecho venir para verificar que usted es usted. ¿Tiene usted el DNI? Sí, el DNI, pues nada, simplemente era eso. Usted disculpe las horas, pero nos hacen verificar que usted sea usted. Pues buena noche. pues vale, continué mi camino. El sábado pasado, el viernes tuve una presentación en Madrid, el sábado iba para Barcelona con la moto, voy conduciendo la moto, insisto que la moto no pasa de 120, con lo cual la autovía no iba mal, pasa un Mercedes, pasa no sé qué coche, rápido, y pasa la Guardia Civil, pues ya, estos listos los va a parar. No, paró la Guardia Civil y me paran a mí. Y dice, bueno, ¿usted tiene un problema con la justicia? Y digo, no, yo no tengo ningún problema con la justicia. La justicia lo tendrá conmigo, porque no paran de molestarme, pero yo no tengo ningún problema con la justicia, que yo sepa. Y dice, bueno, usted disculpe, tenemos que verificar sus datos, y usted ¿dónde va ahora? No, voy a Barcelona. Bueno, pues nada, usted disculpe, me dejan. O sea, es un marcaje, una represión, Oiga, si ustedes no sabían cuándo yo llegaba o dónde estaba y querían ir, bueno, ya lo sabían cuando me detuvieron en Málaga, pues ya está, dejen de molestar. No, cuando cojo un hotel, cuando coge la autopista, la policía, la Guardia Civil va con unos sistemas que van leyendo las matrículas y les salta, y tienen que ir informando de dónde voy, por dónde voy, a dónde voy. Por eso os comentaba que el heroísmo no es allí, el heroísmo es aquí. Pues hoy Roberto sabe, cuando vine hace 3 años, hacían la cabalgata esta del de Reyes Magues, ¿no? Aquí en Valencia, pues yo con mi bandera del Sagrado Corazón, con un pito, me subí a un mojón de esos, me puse a protestar, la policía pues, me enganchó, me reseñó y me multó. O sea, cosa que haces aquí en España, la represión, la multa, el caso de Lanquerna tenemos, por ejemplo, ¿no? que por un scrap condenen a 3 años de prisión a camaradas, cuando no ha habido ni una bofetada. Y todos sabéis la cantidad de agresiones que hace la extrema izquierda en cualquier acto que no les convenga, ¿no? Y no pasa nada. La de la capilla, la Santa Capilla, la otra. No pasa nada. Y nosotros hacemos cualquier acto, cualquier cosa, y la represión es desproporcionada. Insisto, el heroísmo es aquí. Allí tiras con la RPG, te cargas a 5 del Daesh y dices, sí, tío, ¿y qué pasa? ¿No? O sea, no hay nadie que te diga nada. Entonces, la lucha es más fácil. Sí, puedes caer muerto, puedes caer herido. Bueno, también camaradas aquí han muerto por diversas enfermedades y por cosas, ¿no? O sea, el riesgo hay en todos lados también. Pero el heroísmo no es el que está en la guerra combatiendo. El heroísmo es aquí, donde viviendo una vida cómoda y fácil, uno se complica la vida defendiendo lo que he comentado antes. Ese es el verdadero heroísmo. Yo estoy siguiendo la de esto porque como estamos en familia, pues voy a comentaros un poco cómo está la situación allí y lo que allí está ocurriendo en estos momentos, y luego ya podemos pasar a las preguntas para que me preguntéis sobre lo que os interesa y no os cuente aquí yo un rollo que a lo mejor a unos interesa, a otros no, ¿no? Bueno, allí en Irak y en Siria no ha terminado el Daesh. El Estado Islámico continúa en cada población, en cada ciudad de Irak y de Siria, en Mosul, en Raqqa. Ayer en Derasor asesinaron a varias personas, el Estado Islámico. En todas las ciudades hay terroristas del Estado Islámico cometiendo atentados. Es cierto que no controlan una región o un área concreta, pero en todas las poblaciones los hay. Entonces, si no estuviéramos ahí nosotros, en concreto estamos en una población yazidí y ha habido varios ataques, evidentemente el Daesh tomaría esas poblaciones de nuevo. El ejército iraquí no tiene la capacidad de poder garantizar la seguridad en todo el país. Es un ejército totalmente desmantelado por los americanos. Después de Saddam Hussein no ha levantado cabeza. Es además un ejército títere de los intereses americanos. No es un ejército a las órdenes del gobierno iraquí. No hay gobierno iraquí, no hay presidente de Irak. Cuando yo me vine, una milicia chiita había tomado el parlamento y el mismo líder de esa misma milicia chiita amenazaba con hacer una huelga de hambre si no se retiraban sus partidarios
del Parlamento. O sea, imaginaos la situación de caos y de desorden que hay, ¿no? El sectarismo, las etnias, las religiones, pues cada una está enfrentada con las otras. No solamente están los sunitas contra los chiitas. Dentro de los sunitas los hay radicales, los hay menos radicales, los hay nacionalistas. Dentro de los chiitas los hay pro-iraníes, los hay nacionalistas iraquíes contra los pro-iraníes, con sus milicias propias, también enfrentados con las armas. Puedo comentar la anécdota de que hace unos meses recibimos un ataque del ejército iraquí, de un general de brigada del ejército iraquí, chiita, de una secta diferente a la organización chiita a la que pertenecemos nosotros, porque la milicia nuestra de la IBS está adscrita a los Hashti Shabi, las unidades de protección popular, y este general pues nos atacó. Quería que nos fuéramos de allí y nos atacó. Pero habían otros cuarteles del ejército iraquí entre nosotros que nos avisaron, se acuartelaron, que oye, que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Que nosotros nos permanecemos acuartelados y entonces quiere atacar el fulanito de tal, pero que no va con nosotros. Nos atacaron, les repelimos el ataque, les destruimos un tanque moderno y 4 o 5 Hammers. Se quejaron porque decían, hombre, es que no sabéis tirar con catiusas, no sabéis tirar con morteros, os habéis pasado. A ver, te atacan con tanques, no vas a ir con piedras, ¿no? Pero quiero decir que es una situación de caos, de desorden bestial. En esa situación de caos, el Estado Islámico pues continuaría haciendo su historia, ¿no? Y en Siria lo mismo. En Siria la situación es muy parecida. Luego también no solamente está el Estado Islámico. El Estado Islámico es una decisión de Al-Qaeda. O sea, la matriz es Al-Qaeda y luego sale el Estado Islámico con la misma ideología salafista o wahabista que Al-Qaeda, pero con un líder diferente y con una meta que es hacer un Estado propio sunita, en la parte sunita de Siria y la parte sunita de Irak. Cosa que Al-Qaeda lo que quiere es convertir la República Siria en una República Islámica siria, o el país de Irak en una República Islámica en Irak. O sea que lo único que les diferencia es la estrategia o la forma de implantar su salafismo, su wahabismo. Eso quiere decir que cuando en Raqqa estábamos tomando las últimas posiciones de Raqqa, hubo que hacer por fuerza, porque ya queríamos hacer el asalto final, y nos obligaron los americanos a hacerles un pasillo de escape a estos islamistas del Daesh, y lo que fueron fue a la zona de Afrin a integrarse a las fuerzas de Al-Qaeda y al-Nusra, bajo la bandera del Free Syrian Army, el Ejército Libre Sirio, que son también islamistas radicales. Islamistas radicales apoyados por Erdogan, el turco. O sea, Erdogan pertenece a una organización que son los hermanos musulmanes, y Al-Qaeda y Al-Nusra son los hermanos musulmanes. Con lo cual, a esos islamistas radicales le está apoyando Turquía directamente. Le está apoyando Turquía, le está apoyando Israel. ¿Por qué les apoya Israel? ¿Porque le caigan bien los salafistas? No, porque Israel está detrás de todos los enfrentamientos que hay entre sunitas y chiitas. Los sunitas son enemigos de Israel, los chiitas son enemigos de Israel, y si tú provocas o promueves las guerras entre ellos, pues eso consigue quitar a tu enemigo y tú mantenerte como potencia hegemónica en Oriente Medio. Entonces Israel está detrás de la financiación, del apoyo al Estado Islámico. Podéis mirar en internet y veréis a Netanyahu visitando los hospitales de Israel a los heridos del Estado Islámico. O sea, el apoyo es público. Podéis ver declaraciones de Hillary Clinton en su momento diciendo, reconociendo haberse equivocado apoyando al Estado Islámico, es decir, que los apoyaron en un principio. Turquía directamente les apoya, Al-Qaeda, Qatar y Arabia Saudita, por ser los líderes de la religión sunita, les apoyan a voz populis. Y como veis, el poder que tienen, la fuerza que tienen, el apoyo que tienen es grandísimo. ¿Por qué han apoyado también los americanos en un principio al ISIS? Para derrocar a Al-Assad. Al-Assad es un presidente legítimo, apoyado por la mayoría del pueblo sirio. No fue una guerra civil lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue una guerra de potencias exteriores, externas, que querían derrocar a Al-Assad. Gran parte de las fuerzas de los terroristas islámicos de Al-Qaeda, de Al-Nusra y de Daesh eran extranjeros, de Afganistán, de Marruecos, de Túnez, de España, de Francia, de todo el mundo. Y
lo que pretenden es derrocar a Al-Assad. ¿Por qué? Pues porque es otro presidente rebelde, no sometido a los intereses del nuevo orden mundial. Lo que le pasó a Gaddafi cuando empezó a querer vender el petróleo en otra moneda que no era el dólar, cuando quería hacer una unión pan-africana, una unión económica africana fuera del Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando estos líderes secundan los intereses de las potencias hegemónicas, pues no pasa nada. Cuando les son rebeldes, pues se los quieren cargar. Le ha pasado a Gaddafi, le pasó a Saddam Hussein en su momento, también sobre ser un títere de Estados Unidos contra Irán, incluso también contra Al-Assad. Cuando dejó de desobedecer al amo, pues también fue derrocado, y ahora iban a por Al-Assad. Esa es la situación de la zona. Y vosotros diréis, bueno, ¿y qué hace ahí Juanma? ¿Qué hace ahí un español en toda esa berenjena? Bueno, yo en el 2015 estaba en Francia trabajando en un colegio tradicionalista y veía lo que estaba ocurriendo, veía el genocidio que los islamistas estaban haciendo en la zona contra los cristianos, contra los armenios, contra los basirios, contra los yazidís, y viéndome con posibilidades, porque no tenía obligaciones de Estado en ese momento, los hijos ya mayores habían volado, con una experiencia militar previa que tenía también de haber estado como cabo primero en el GOE 3, y todavía unas condiciones físicas, que no soy un abuelo, tampoco soy un chaval, pero bueno, todavía podía hacer algo, pues decidí ir allí a defender a estas minorías perseguidas por los islamistas radicales. Minorías que además no son defendidas por nadie, ni siquiera por la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica, la jerarquía, no la Iglesia, porque la Iglesia somos todos, la jerarquía católica lo que está es colaborando con el Estado Islámico en esa limpieza étnica, porque la única solución que está dando es el acogimiento en Europa de los perseguidos, que luego no vienen los perseguidos, vienen los perseguidores. Pero si tú estás sufriendo una limpieza étnica, si a ti te están queriendo expoliar tus fincas, tus granjas, tus casas, y la solución que te dan es irte de allí, le estás dejando en bandeja a quien te quiere robar esos terrenos esto, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica, la jerarquía, en lugar de estar potenciando la emigración o llamar como refugiados a esta gente perseguida, lo que tenía es que denunciar contundentemente, no digo llamar a la cruzada, porque se nos faltaría, pero por lo menos sí denunciar en el foro internacional, en Naciones Unidas, donde fuese, esta persecución y este genocidio que están sufriendo los cristianos en la zona. El Papa actual pues, parece que está más preocupado de la ecología y del cambio climático y de la Agenda 2030 que de defender a su rebaño, a los cristianos. Entonces, bueno, pues de alguna forma, viendo esa negligencia y viendo esa persecución, pues tomé el paso de ir allí a combatir en defensa de esta gente. Llevo ya 7 años, estoy queriendo volver ya, porque la verdad es que el agradecimiento de aquella población ante gente que está ahí defendiéndolos, combatiendo, hemos perdido camaradas, compañeros. Murió Ramón Llull, que estaba en el hogar social en Madrid, camarada. Murió también un gallego, Barán, murió un alemán, Andú, y aparte perdí un dedo, tengo metralla por todo el cuerpo, y entonces, bueno, el sacrificio que hacemos pues es alto, es grande. Cuando estuve en la academia en Rojava, en mi promoción, digamos, acabamos 12, pues de estos 12, 6 han muerto allí, y los otros 6, la mayoría hemos recibido heridas de una u otra forma. Entonces, pues bueno, es un sacrificio, pero un sacrificio gratificante, porque ves que la población te aprecia, te reconoce, te quiere, y bueno, pues estás súper a gusto, ¿no? Esa es un poco la situación que hay allí, el porqué de las razones de que yo me haya ido para allá, de por qué quiero volver para allá. Y yo creo que sería mejor que me preguntéis alguna inquietud que tengáis y hagamos de esto una tertulia más que yo soltaros aquí un rollo que lo tengo escrito y podría estar aquí una hora hablando, pero creo que va a ser mejor que os responda a las inquietudes que vosotros tengáis a que os cuente algo que no sé si os interesa o no. Entonces, damos paso a la tertulia. El que quiera empezar a hacer preguntas, que levante la mano y que pregunte a Juanma lo que quiera. Bueno, os quiero decir, hablar un poco, mientras preguntáis algo, del libro. Este es el segundo libro que
que Enrique me publica, Ediciones Esparta. Como veis, es una editorial del ámbito patriota, ¿vale? Y el primer libro fue Cruzado contra el Estado Islámico, lo tenéis aquí también. Y este segundo libro, que también son reflexiones, no es una copia, son otras reflexiones de otro momento histórico, de otros temas, yo creo tan interesantes o más que el primero. También la calidad yo creo que ha mejorado, tanto en edición como en contenido. Vais a ver artículos y reflexiones que van a hacer romper los esquemas un poco de lo que allí ocurre, de la ideología de los movimientos kurdos de allí, y yo creo que va a ser bastante interesante que lo podáis leer. Aparte de estos dos, hay otros dos libros escritos que están por editar. Uno es más, digamos, ideológico, filosófico, que es sobre la ética y la moral en el PKK, en el movimiento kurdo, y otro que sería un plano de situación un poco más militar de lo que son las tácticas, las técnicas de la guerrilla en estos momentos, pues los entrenamientos que hacemos, tácticas, sistemas de camuflaje. Sería un poco más en el ámbito más militar. Cuando tenga bien Enrique terminar de confeccionarlo, pues veremos de editarlo. Entonces sería el segundo libro editado, pero el cuarto escrito. Bueno, pues alguien tiene que hacer alguna pregunta, alguien quiere entrar en la tertulia. Yo quería decir una cosa, si no me importa. Yo soy guardia civil retirado, me presento, si me llamo Ernesto. Hay dos o tres cosas que no acabo de alcanzar a entender. Lo primero, usted tiene antecedentes policiales, pero en el momento que se han absuelto de su causa, los antecedentes policiales prescriben y se los tiene que quitar. Y yo, por mucho que entre en mi base de SIGO, usted no tiene que aparecer para nada. Por lo cual ya están cometiendo una ilegalidad con usted. Eso están los abogados. Pues usted se marchó en 2015, creo haber escuchado, era profesor en Francia, ¿no? A la lucha de a Siria o en toda la zona donde estaba usted combatiendo. Usted lleva cola detrás, es un argot coloquial nuestro, que donde va a tener siempre un grupo de personas, un vecino, no sé, quien sea, que le está haciendo la vida imposible. Eso no es justo en todo. No tiene forma, porque esto es el sistema, porque me parece de mierda. Tenemos unos gobernantes que, no, personalmente, en mi opinión, por no decir palabras malsonantes. Y luego también, quería saber qué opinas sobre lo que nos venden aquí. Porque tú en el terreno sabes lo que está pasando, pero yo no lo sé. Y aquí nos llega que el Daesh, lo único que es cuando cogen las furgones, ya o matan o cuchillan en el puente de Londres, o hacen esto o hacen lo otro. Pero nunca dicen las causas de, bueno, son asesinos, obviamente, pero me refiero. Hayas hablado de muchas religiones, de muchos grupos, grupúsculos, de sirios, de fundamentalistas de cada de esto. Entonces, todos como una posición de defensa para los perseguidos. Sin embargo, también han dicho que también a los perseguidores. Esto no se les controla tampoco. Nos dejan entrar impunemente en Europa para que sigan dando por el culo. ¿Cómo es todo este lío? Porque vamos. En muy poco rato has hecho una descripción gráfica muy interesante, en lo cual todo lo que he escuchado son aberraciones en contra del tuyo. La forma que tenemos de gobierno actual es vomitiva, pero van a seguir haciendo. Yo empiezo por lo de la persecución que comentabas. Sí. Este de la cresta, de guarro que nos acababa, me decía, es que para mí, cuando yo no quería colaborar, para mí me es muy fácil retirarte el pasaporte. Digo, si te interesa que me vaya, si voy a darme por culo y me voy que aquí. Porque aquí no paran de tenerme, ahí por lo menos estar 3 años tranquilos, ¿no? Eso por un lado. Por otro, hasta la misma policía, cuando los de Málaga me detienen, había una chica de información, porque iba en particular con su chaleco y tal, y dice,
si es que está viendo a usted en internet y tal, y me parece loable lo que usted hace. Yo no sé por qué esta actitud. El mismo jefe de la policía de información, que me decía que había molestado sus vacaciones porque era el último domingo de agosto, estaba de vacaciones, y al ver que yo había venido adrede y tal, y yo le decía que era una tontería, cuando me iba me decía, Juan Manuel, al final era lo que usted decía. O sea, nos han hecho detenerte para hacer tiempo para que llegaran esto para hablar contigo. Me lo reconoció el policía. Estaba indignado. Los que me molestaban a las 3 de la noche para nada, los hombres también súper corteses y no tenían ninguna de esas. Y el policía que me paró en la carretera, le regalé un libro porque llevaba más de un tatuaje ahí, ponía familia, respeto, lealtad, no sé qué. Digo, mira, eso te pasa, porque yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando, si paro a cualquiera de los aquí presentes o cualquiera, tenemos varios apuntes, ¿no? Entonces, personal de interés tal, ponerte en contacto telefónico con tal unidad. O sea, la policía judicial. Entonces, llamas y dices, tengo parado o está en el hotel. Sí, a fulano. Entonces ellos quieren verificar, pero eso es porque sigues estando dentro de la base de datos cuando ya no debieras estar. Entonces eso es porque a ti te tienen considerado como una persona, entre comillas, peligrosa o no grata o definirlo como un soporte duro, pero eso no debería de costar en ninguna base porque tú no tienes antecedentes policiales. Si en el momento que a ti te da un juzgado un papel que pone absuelto o no culpable, con eso y una solicitud, en 3 meses tienen la obligación de que tú desaparezcas de todos los archivos policiales. Por lo cual, eso deberías de dártelo. Y es un consejo, ¿no? Sí. Por eso la Guardia Civil, a las 3 de la mañana, se pasan unas fichas, antes de las tarjetitas, se lo van todo informatizado, en el archivo pones hoteles y te sale quién está en cada hotel. Y cuando se ve tu nombre, sale con una marca. Entonces, por eso te mandan a la Guardia Civil, te mandan a la policía, saben la moto que llevas, el coche que vas, si vas con tu señora o con un compañero, un camarada o quien sea, saben lo que estás haciendo en el documento. Pero bueno, es que yo no tengo nada que esconder. O sea, ya, pero para que se metan en Facebook y ven lo que estoy haciendo y con quién lo estoy haciendo. Es que yo no encuentro que esté haciendo nada criminal. La misma policía me decía es lo que estoy haciendo. El otro viaje también la Guardia Civil me paró en el aeropuerto de Barajas, la otra vez. Iba con un compañero herido, que es una granada en la cabeza. Y otra curiosidad, cuando llegamos, detenían, yo llevaba la silla de ruedas a este muchacho, la Policía Nacional pidió el pasaporte de él y lo llevaron detenido hasta el hospital. Y a mí, fui a dar el pasaporte y no, usted no sabe ni quién era yo. Y sin embargo, cuando estaba en la comisaría detenido compañero, fui yo a por las maletas y cuando salía las maletas me vino la Guardia Civil a molestarme a mí. No me detuvo, me dijeron que tenían una encuesta de fiscalía que hacerme. Me dije, pues me van a perdonar porque voy al hospital. Ah, ¿que viene con un compañero? Sí. O sea, la Policía Nacional sabían del compañero o sabían de mí. Y la Guardia Civil sabía de mí y no sabía del compañero. De cualquier forma, luego vinieron al hospital, me dijeron que no había encuesta ni había nada, que no me preocupase de nada, que tuviera un otro compañero y se fueron con esta, ¿no? O sea, hay un marcaje, una persecución para nada, porque es para nada, sí, para controlar. Y con el respecto a lo de los islamistas radicales que dices, está planificado. O sea, se está permitiendo que entre. Se está promocionando que entre. Estamos invadidos. Sí, pero es que se podía invadir. Yo trabajo con los inmigrantes en Marruecos. Cuando estaba en Marruecos, yo soy católico y en la iglesia el obispo me dijo, Juanma, Médicos Sin Fronteras se va de Marruecos por presiones del gobierno marroquí. La iglesia acogemos el tema de los inmigrantes. Tú nos puedes echar una mano en los bosques y tal. Hombre, yo, asistencia humanitaria, ¿vale? Nos ayuda a cruzar. Llevarles mantas, llevarles comidas y planes que habían de retorno, ¿no? Bueno, vale, nos va a contar mi principio. O sea, yo conozco el tema migratorio, ¿vale? Es que esto a mí me recuerda, haciendo un poco de historia, me puedo extrapolar o me puedo ir al año 711 cuando 7.000 bereberes nos empezaron a entrar por el sur de España y estuvimos 700 años dominados. Claro. Con la diferencia que ahora ya tendremos 4 o 5 millones de personas
Claro, pero el problema no es esa viviendo aquí en España. El problema no es la presión migratoria, que la hay, y que habría que regularla. Y contra el derecho de esa persona de buscarse una vida mejor está el derecho de los países a decir cuándo y cuántos y todo esto. Eso está claro, ¿vale? Ahí yo creo que coincidimos todos, ¿no? El problema está en que están adrede permitiendo que lleguen wahabistas. Porque el wahabista no llega a un patera. O sea, el que viene a apoyar por el Daesh viene por barajas, ¿vale? Hay un compañero hispano-alemán, vive en Canarias, el padre es español, la madre alemana. Cuando llegó a Alemania fue detenido, le quitaron también el pasaporte, los teléfonos y tal, y le decían, lástima que usted no sea del Daesh, porque si fuera del Daesh tendría unos programas que hay de reinserción, con una ayuda monetaria, con un piso, con un no sé qué. O sea, están apoyándonos. En Suecia, cuando llega uno del Daesh, le cambian la identidad para que no sean molestados. O sea, no solamente no están perseguidos para que no vengan, sino que están fomentando el que vengan. Yo tengo una idea que la gente me dice, todo es muy retorcido, todo es muy tal, pero es mi tesis, si quieres la comento. Sí. Pero es un poco retorcida, yo reconozco que es un poco retorcida. Pero ¿quién es el que está interesado en que en Europa hayan atentados islamistas? No, el único país que está rodeado por países islamistas y que en un momento determinado va a necesitar la ayuda de Europa para hacer frente a estos islamistas, porque ellos son 8 o 10 millones, los islamistas son 500. Entonces hay un país que suele estar detrás de los medios de comunicación, de los gobiernos, de muchas cosas, interesado en que Europa se ponga de su parte recibiendo atentados islamistas, que haga que esa población apoye a una hipotética o futura intervención a gran escala contra los países musulmanes que le están acosando y agobiando. Todos sabemos a qué país me refiero, ¿no? No hace falta ni que lo nombremos. Esa es la única retorcida idea que yo tengo, ¿no? Que se quiere fomentar que en Europa hayan atentados islamistas, porque si no, no se entiende que la policía no controle. Cuando Hungría le ponían un número a los inmigrantes que llegaban, era para preguntarle, ¿usted de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y quién es? Porque van sin identificar. Y de hecho, muchos marroquíes venían por la ruta de Turquía a Hungría. Marroquíes, tunecinos, argelinos y muchos islamistas, ¿no? Y enseguida los medios de comunicación tachaban, oh, esto es como en la época de los nazis, de Auschwitz, poniendo un número a la gente, no sé qué. No, oiga, es que tendremos que saber y preguntar quién es esta persona. Entonces, para esa promoción de esa inmigración masiva, islamista, descontrolada, ¿a quién beneficia? Siempre que ocurra algo, pregúntese, ¿a quién beneficia? Y a mí solamente se me ocurre, a Europa no le beneficia. Sí, pudiera ser también que la mano de obra barata, Alemania no puede bajar el precio de la mano de obra, la única forma de competir es importando mano de obra más barata para compensar con la mano de obra cara de los alemanes nativos, y bueno, al capitalismo le interesa, vale, sí, pero no le interesan los islamistas. Al capitalista le interesaría una emigración de Sudamérica, de África, pero de trabajadores, no de islamistas. ¿A quién le interesa que no se controle los islamistas que llegan a Europa? Le interesa generar el problema. A quien genera el problema, claro, esta gente no tiran como en el billar a una bola para que meta la otra, tiran a una bola para que pegue en el otro lado, para que meta la otra y esa, ¿no? Sí. Pues esas jugadas son las que yo creo que están programadas para que en Europa, porque está claro que los islamistas radicales están adoctrinando, se están formando en todas las mezquitas de Europa. Sí, claro. Están organizándose, están aprendiendo a realizar artefactos. Un artefacto es lo más fácil y barato de hacer, mucho más que una pistola, y hace mucho más daño. O sea, con nitrato amónico, que es fertilizante de cualquier lado, pues puede usted hacer muchas cosas. Solo con nitrato amónico y con azúcar. Mire si es barato. Mira ese barato, eso que tuvieron con lo del Mistol. Es que cualquiera de vosotros tenéis en casa elementos como para poder hacer un artefacto. Cualquiera de vosotros, ¿no? ¿Quién no tiene acetona de las uñas en casa? ¿Quién no tiene un termómetro de mercurio? ¿Quién no tiene 1000 cosas? Lejía, folclorito, o sea, 1000 cosas. Con todo eso se pueden hacer bombas. Bueno, es que me falta el iniciador para hacerla. Bueno, una bombillita, esta pequeña, le metes en el mechero, le metes en agua, rompes el cristalito, le quitas el hierro en la porcelana, lo metes en un tubo de estos de suero, en 4 centímetros, pólvora, 2 cables y con una pila de 1,5 te hace estallar el Esta noche me van a sacar de la oreja a explicar. Yo no tengo ni idea de hacer bombas, no vayáis a creeros. No vayáis a creeros. Claro, no vayáis a creeros que yo sé hacer esas cosas, ni por asomo. Yo que de pequeño
de pequeño veía esto de MacGyver, ¿no? ¿Era MacGyver? Sí. Y se aprendía muchas cosas con MacGyver. Sé que se puede hacer, yo no lo sé hacer, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero... Me lo han dicho. Por lo que hablabais antes del terrorismo, en el 2014 se intenta aprobar una ley que los civiles que participan en guerras en el extranjero sea un delito de terrorismo. Obviamente esta ley que se intenta con la modificación del Código Penal, pues viene un montón de normativas europeas y hasta la Constitución en cuanto a la libertad individual. Y entonces el terrorismo, aunque eso no sea, esa ley no se ha aprobado, sí que hablan de lo que dicen antiguos los escoges, es decir, cuando implique la neutralidad de España. Porque claro, que tú vayas a luchar a Siria, el delito sería si perjudica a terceros que perjudica a España, que todavía no está claramente tipificado, pero entonces las unidades antiterroristas, tanto de la Guardia Civil como especializadas de la Policía Nacional como del CNI, son las que se han encargado de marearse. Porque estos funcionan un poco al margen de la ley. Es decir, lo que hicieron en principio podía haber sido una detención ilegal perfectamente con el Código Penal en la mano. Hubieras denunciado esa detención ilegal, posiblemente te habrías olvidado, ya no digo la prescripción, es que se habría quedado en el fondo de cualquier armario y por mucho interés que hubieran puesto todo abogado, no habría llegado a ningún. Pero sí que es cierto que hay unidades especializadas que están preocupadas por el tema del terrorismo. Lo jodido de esto es que aquí entre montones de extranjeros, de musulmanes que están implicados en actividades terroristas y no se les moleste tanto, porque muchos de los atentados que se han hecho los tenían más o menos controlados. La mayoría. Pero han hecho los atentados. Y aquí a una persona que no va a ser un peligro dentro de España se lo controla. Pero bueno, eso es casa del herrero cuchillo de palo. Una cosa que yo te quería preguntar, esto es un inciso, es qué participación tiene Rusia y la compañía Wagner en la guerra de Siria. Voy a contestar a esto, pero antes te voy a contestar un poquito lo de la detención, eso que dices de... Hay países como Australia donde está penado participar en guerras en el exterior. Y igual que seas del Daesh o que seas de la IPG, vas a la cárcel igual. Hay países que, o Inglaterra también lo persigue. Inglaterra ha llegado a detener a familiares de compañeros que están combatiendo ahí por mandarles dinero. O sea, hay países que lo tienen tipificado. En España, yo entiendo que cuando, ¿se acuerda el coronel Demer, en su momento, fue a entrevistarse con Gaddafi, un coronel en activo, que vaya a entrevistarse con nada menos que con Gaddafi, pues bueno, puede poner en riesgo cierta neutralidad de España. Bueno, yo no soy ni militar, ni policía, ni nada en activo. O sea, yo hace 30 años que estuve en el ejército, hace 30 años. Entonces yo no soy representativo de España para nada. O sea, yo no soy un funcionario de España. Entonces por ahí yo creo que es un poco forzado el tema, ¿no? Pero sí, va por ahí la cosa. La cosa está que si a mí me tienen por eso, tienen que tener a otros 50 españoles que han estado en conflictos. Y no lo han hecho. Los únicos detenidos que tienen una condena fueron los que eran de reconstrucción comunistas, que fueron allí, fueron detenidos al llegar, pero no fueron condenados por estar en la IPG. Fueron detenidos porque su partido se ha dictaminado como asociación ilícita. Eran herederos del Grapo, ideológicos, y ese partido, Reconstrucción Comunista, fue condenado como asociación ilícita y por ello fueron condenados, no por haber estado en Siria. Si bien quizás Turquía cortó un poquito la mano porque la Reconstrucción Comunista estaba no con el PKK, no con la IPG, sino con el MLKP, que es el partido marxista-leninista turco, considerado como terrorista. De cualquier forma, las únicas condenas o detenciones que han ido a más de gente que ha estado allí lo ha sido por acciones o por actividades en España, no por haber estado allí. Con lo cual, vale, mañana pueden sacar una ley y el que está allí podrá volverse y decir, oiga, como el que está en una, no sé, en una asociación proletaria, pero no está declarado como ilegal, cuando se declare, pues tendrás tiempo de salirte. Mientras no sea ilegal, no es ilegal. El ir allí o el estar allí. Mañana pueden cambiar las cosas. Pero si a mí me tuvieran por eso, tienen que detener a todos los demás que han hecho lo mismo que yo. ¿Vale? A mí eso de los proletarias, con dolor de mi corazón, yo estuve en el GAR del 85 al 90, he recogido a mis compañeros a trozos y verás tocando de hijos de puta, no digo con todo el corazón, en el gobierno, me recuerdo el estómago. Claro. Lo que era, perdona, lo de Rusia. A ver, Rusia
Yo tengo el compañero que venía conmigo de Zaragoza, se va con la Wagner, se va a Ucrania para combatir con los rusos. En Ucrania yo tengo compañeros que han estado conmigo allí en Irak, americanos, franceses, alemanes, que están con los ucranianos y compañeros que están con los rusos. Aquí al final hay una reflexión, un artículo sobre ese tema en concreto, ¿no? Diciendo que la guerra de Ucrania es una guerra que a nosotros no nos compete. Yo ideológicamente me puedo posicionar en el lado ruso porque es una forma de alguna forma de estar contra la hegemonía americana que ha provocado a Rusia, y entonces Putin ha dicho basta, y bueno, ideológicamente o por ideas puedo apoyar más a Putin. Pero cuando yo tengo compañeros en un lado o en otro, ¿quiénes son los malos, quiénes son los buenos? ¿Qué legitimidad tengo yo para matar o para morir? Pero sobre todo para matar. Como cristiano, matar a una persona tiene que tener unas buenas razones para hacerlo, porque si no, más para el infierno. Entonces, claro, yo en Irak lo tengo clarísimo quiénes son los malos, que son el Daesh, el islamismo radical, asesinos, terroristas, tal. En la guerra de Ucrania no tengo razones para estar con unos, tengo razones para estar con otros. ¿Qué ideología representa Putin? Putin no tiene ninguna ideología más que su nacionalismo. Empezó también a apoyar por las mafias, plan liberal, luego a los mafiosos que le apoyaron los encarceló. O sea, no hay una ideología detrás de Putin que yo pueda respaldar. Es una guerra de poderes, lo que hay en Ucrania. Y lo mismo ocurre en Siria. Es una guerra de poderes. Putin, ¿por qué apoya al Assad? La apoya principalmente por su punto geoestratégico, el único puerto militar que Rusia tiene en el Mediterráneo está en Siria, y por mantener un poco también el control de una zona tan rica en petróleo como es Siria. Entonces Rusia tiene un interés de apoyar al Assad en ese término. Pero por otro lado, tampoco quiere romper relaciones o aspiraciones con Turquía. Turquía es un país muy importante, en una zona geoestratégica muy importante, con un pie en Europa, un pie en África, un pie en Asia, con 80 o 90 millones de habitantes, o sea, es una potencia, el segundo ejército en cantidad de soldados de la OTAN. O sea, claro, si Turquía tiene problemas con América y sale de la OTAN, Rusia tiene mucho interés en llevárselo para su lado. Por otro lado, América no puede desprenderse de Turquía con la posición estratégica que controla, porque puede llevarse mal con Erdogan, pero mañana Erdogan terminará y Turquía es Turquía, ¿vale? Entonces Turquía juega a eso, juega a dos bandas, juega a estar con los americanos, juega a estar con los rusos, en ese ámbito, ¿no? La Wagner, yo no he oído de la Wagner en Siria, pero sí que he oído de que Rusia tiene mucho interés en esto, pero jugando siempre a dos bandas, jugando a llevarse bien con los turcos, jugando a apoyar al Assad, jugando a estar con los iraníes, pero está un poco jugando ahí también a dos bandas. Y los americanos, por supuesto, también. Los chinos también. Los chinos, a la chica callando, en De la SOR. Sí, había, ¿no? Cuando estábamos todavía, que estaba el Estado Islámico en la mayoría del territorio sirio, había unos yacimientos de petróleo que controlaba China. Y el ejército chino estaba ahí y llegaba a acuerdos con el Estado Islámico para sacar el petróleo y defendía esas posiciones. Y nadie ha oído hablar de los chinos en Siria. Y tienen ejército, fuerzas militares, potentes, y parece que los chinos van siempre a la chinita callando, negociando con unos y con otros, pero cuidado con los chinos que están metidos por todos lados. Por todos lados. Pero bueno, la situación de Rusia es una situación muy a dos velas, ¿no? O sea, muy jugando a no romper con Al-Assad, no romper con los turcos. Muy delicada la situación. Muy bien. ¿Alguna pregunta más que pueda...? Yo, por ejemplo, esta es particular. Creo que muchos camaradas apoyamos a Hezbollah. ¿Cómo lo ves tú? No, Hezbollah son las chiitas. Hezbollah es una de las pocas milicias que está defendiendo el derecho a la asistencia de los cristianos. O sea, en el mismo Líbano hay milicias cristianas que están con Hezbollah. Como hay milicias cristianas que están con la Syria Democratic Force, es una coalición, y los cristianos asirios están en esta coalición. Entonces, pues bueno, si no fuera por Hezbollah y por el apoyo iraní a Al-Assad, más incluso que Rusia, Al-Assad hubiera perdido el poder, evidentemente.
Ahora no hay noticias, se ha silenciado en los medios porque ya no interesa, porque para Occidente ha perdido la guerra allí. Occidente estaba contra el Assad, cuando no han podido contra el Assad, pues ha perdido la guerra. Entonces ya no hay noticia. No hay noticia no significa que no estén bombardeando y habiendo asesinatos cada día. Ayer en Derasor, asesinatos. La semana pasada, el jefe superior mío, sería como una especie de teniente, en mi compañía, con un dron turco fue asesinado en Sinjar, hace 2 semanas. Pero no salen las noticias, no salen. Hoy mismo y ayer, Irán ha estado bombardeando posiciones kurdas en Irán, que no olvidemos que si queréis explico un poquito cómo están repartidos los kurdos, pero están entre 4 países. Están en Turquía, están en Irak, están en Irán y están en Siria. ¿Vale? Si queréis os comento un poco, si no sabéis de los kurdos os viene un poco de lejos cuál es la situación de los kurdos. ¿Vale? Los kurdos es una nación con una identidad propia, con unas lenguas propias, que son el kurmanji y el sorani y el zafaki, que tienen 3 lenguas, y es el mayor pueblo o nación del mundo sin un estado propio. O sea, cuando llega la descolonización en Oriente Medio por parte de los ingleses y los franceses, no existían los estados-nación que hoy vemos. A todos esos, Siria no tiene 100 años, Turquía tampoco llega a 100 años, son todo del Imperio Otomano y de imperios que había en el Imperio Persa y tal de la zona, que Francia e Inglaterra, con un tiralíneas, pues hacen una serie de países nuevos, unos estados modernos, donde no se tienen en cuenta ni religiones, ni etnias, ni nada por el estilo. O sea, donde tira la línea, pues ahí se hace Siria, se hace Irak, etc. En el Tratado de Sèvres, en el año 23, a Turquía, cuando se configura a Turquía como está hoy en día, se le obliga a reconocer la autonomía de los kurdos, porque ocupaban el sur de Turquía. En Turquía hay como 20 millones de kurdos, y entonces se les obligaba a reconocer esa autonomía. Turquía, pues eso le pasa por el forro, el nacionalismo turco, Atatürk, hace una persecución a todo lo que no sea turco, turcomano o musulmán, hace el genocidio de los armenios, persigue a los asirios, persigue a los kurdos, y lo que trata es de asimilarlos como turcos. Turquía persigue cualquier organización o asociación que se llame kurda o kurdistán. Van a la cárcel. Persigue la lengua kurmanji. O sea, hay una represión bestial en Turquía. Bombardearon, atacaron más de 3.000 poblaciones kurdas. No hace mucho. O sea, hay un exilio, un genocidio bastante silenciado también por parte de Turquía. Los kurdos llaman a la parte turca del Kurdistán Bakur. Bakur significa viento del norte. Ba es viento y Kur es norte. Después estaría el sur de Kurdistán, que sería el norte de Irak, se llama Basur, viento del sur. Ahí hay unas 7 millones de kurdos y gracias al apoyo que dieron a los americanos contra Saddam Hussein, pues se le reconoció en la Constitución iraquí una cierta autonomía. No es una región autónoma, son 3 provincias autónomas, que son la región de Duhok, Erbil y Suleiman. 2 de estas provincias, en manos de un líder de un clan que se llama Barzani, que es una especie como de Jordi Pujol del lugar, porque es un nacionalista liberal de derechas, es un clan judío, así como la mayoría de los kurdos son musulmanes sunitas. La familia Barzani es una familia judía, de religión judía, y por ahí tienen el apoyo de Israel y de Estados Unidos. Son independentistas, ellos quisieran hacer un estado propio, kurdo, y tienen la independencia. Luego está la otra provincia que se llama Sulimania, que gobierna el Patriotic Union of Kurdistan, la Unión Patriótica de Kurdistán, de la familia Talabani. Este movimiento es una especie como de decisión en su momento del PKK. Son kurdos, no son nacionalistas, y sería un poco la facción kurda que nos apoya a nosotros donde estamos. ¿Vale? Y luego tenemos en el este de Kurdistán, que sería el oeste o noroeste de Irán, lo que llaman Rojalat. Rosh en kurdo significa sol, Rojalat es donde nace el sol, significa el este, y allí hay también unos 15 millones de kurdos. En el Kurdistán iraní se le reconoce por lo menos la existencia como Kurdistán, la región de Kurdistán. Hubo una república socialista soviética que se llamaba Mahabad, en el kurdo, ha sido el único país kurdo que ha habido en la modernidad, y cuando la URSS cae, pues se ve asimilado por Irán. Hoy mismo y ayer han habido ataques, confrontaciones entre la guerrilla kurda
y el ejército iraní. Y luego tenemos en el oeste del Kurdistán, que sería el norte de Siria, lo que llaman Rojava. Roj, sol, Ava, donde muere el sol. Sería el oeste, donde cae el sol. Ahí hay como unos 2 millones y medio de kurdos. La relación con el régimen de Al-Assad es mejor de lo que parece. O sea, hay muchas poblaciones, muchas ciudades, en Manbij, en Kobane, en Hasaki, donde cohabita el ejército sirio con la milicia nuestra, de la YPG, de la Syrian Democratic Force. El padre de Al-Assad protegió a los kurdos, defendía a los kurdos, también como una forma de frenar el avance turcomano. El problema que hay en Siria es que gobierna un partido llamado el basismo, que son panarabistas, son nacionalistas árabes. Entonces sí, son laicos, no hay problema en que sea uno cristiano o musulmano, sunita o chiita o alawita, siempre que sea árabe. Si eres árabe no hay ningún problema, tienes libertad de credo, pero si no eres árabe, no eres ciudadano de primera de Siria. Recordad que se llama República Árabe Siria, el ejército árabe sirio. Entonces, ¿qué lugar ocupan los armenios? ¿Qué lugar ocupan los asirios? ¿Qué lugar ocupan los kurdos? Ciudadanos de segunda. Muchas veces no tienen ni derecho a poner una escritura de su casa a su nombre, no tienen derecho al pasaporte o la nacionalidad de Siria, es el gran problema que tienen. Pero ya el padre de Al-Assad protegió, le ayudó mucho a Abdullah Öcalan y lo que fue en su momento el PKK. De hecho, el PKK no nace en Turquía, sino que nace en Líbano, la parte, digamos, bajo paraguas sirio. ¿Qué le ocurrió a Abdullah Öcalan y al movimiento del PKK? Pues que cruzaron una línea que en este mundo de la hegemonía, sabemos quién la ostenta, pues era intocable, y es que ayudaba a los palestinos. O sea, los primeros miembros del PKK fueron entrenados, fueron adoctrinados e instruidos en el Líbano y en Palestina, con lo cual los judíos persiguieron a este partido y al Líbano. Y de hecho obligaron a Irak a hacer una guerra contra Siria si no expulsaba a los kurdos. Saddam Hussein se negó en su momento porque los dos son fascistas y tenían ciertos acuerdos. Entonces obligaron a exiliarse a Abdullah Öcalan. Lo obligaron a exiliarse, al final encontró quien la acogía, que era Sudáfrica, y en un avión, en un vuelo que hacía un aterrizaje, digamos, de técnico en Kenia, fue secuestrado por el Mossad y por la CIA. O sea, el Mossad y la CIA son los que en un secuestro ilegal secuestran a Abdullah Öcalan y lo entregan a Turquía, donde es condenado a muerte y después transportará su pena a cadena perpetua, que permanece desde hace 25 años en las prisiones de Turquía. Eso es un poco lo que sería el movimiento kurdo de Kurdistán. No son independentistas, la gente dice, no, son independentistas, los catalanes van al Kurdistán. Los catalanes van al Kurdistán a hablar con Barzani, que son independentistas. En el último referéndum de los kurdos, PKK no se definió. No quieren la independencia. Ellos no quieren una guerra contra 4 estados como Turquía, Siria, Irak e Irán. Sería absurdo. Ellos lo único que quieren es un reconocimiento de su identidad kurda, una libertad de poder ir a colegios kurdos, de poder expresarse su lengua, de tener sus partidos políticos y sus asociaciones. Pero para nada son independentistas. También hay un mito de su marxismo-leninismo, comunismo. Ellos tienen una ideología que llaman el profesionalismo democrático. La semana que viene en el Espacio Arte Más en Madrid tengo una charla solamente sobre el tema ideológico y es muy, muy interesante de ver. ¿Por qué? Porque si bien en un principio el PKK se define como marxista-leninista, el mismo Abdullah Öcalan dice que fue en un momento de los años 70 donde el mundo había 2 bloques, el capitalista y el socialista, y el bloque socialista ayudaba a los movimientos de descolonización de la zona. Entonces, movido por ese ambiente, pues se posicionaron en esa ideología. Con esas palabras textuales, te está justificando porque es un marxismo-leninismo. No te está diciendo que somos marxistas-leninistas kurdos, o somos el Partido Comunista del Kurdistán. No, es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, no comunistas. Luego la ideología del PKK es muy curiosa porque, por ejemplo, no son ateos. Los kurdos son gente que todos creen en algo, son sunitas, o son chiitas, o son cristianos, pero lo que no hay son ateos. El mismo Abdullah Öcalan habla mucho en favor de la religión como la única fuente de ética y de moral para el pueblo. O sea, ¿qué comunista te habla de la religión? ¿Qué comunista te habla
de la representación de los líderes religiosos de las poblaciones en las tomas de decisión de los pueblos. Ningún comunista te va a hablar de eso. El comunismo es internacionalista. Estos no son internacionalistas, son nacionalistas. La comida mejor es la de Kurdistán, la ropa, sus trajes típicos del Kurdistán, sus canciones no le pongan música europea porque es la música del Kurdistán. O sea, más nacionalista que un kurdo no vais a encontrar en el mundo. Hay una anécdota de un francés que teníamos ahí, hasta nuclear el chaval, que él decía que era francés, y su padre era español y su madre italiana, pero él había nacido en Francia. Decía, yo soy francés. Y los kurdos se ríen de él, pero ¿por qué tú eres francés? Su padre español y su madre italiana, tú no puedes ser nunca francés. No, yo soy francés porque yo nací en Francia, porque tengo mi pasaporte francés y yo me siento francés. Tú te puedes sentir un moro si quieres, pero un kurdo, por más generaciones que nacieran en Kurdistán, no deja de ser kurdo. O sea, los kurdos se lo decían, o sea, pueden nacer mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos en Francia, yo no soy de Francia, yo soy de kurdo. O sea, más nacionalista que eso, ¿qué tenéis? En fin, hay una serie de detalles y de datos en los que se puede comprobar que de marxismo-leninismo nada. Abdullah Öcalan, los comunistas europeos le echan en cara que en sus escritos, en sus manifiestos, habla mucho del origen ario de los kurdos. El pueblo kurdo es un pueblo indoeuropeo. Muchos con ojos azules, blanquitos. La lengua kurmanji es una lengua indoeuropea, muy parecida a la estructura gramatical del alemán. Y siempre, si leéis cualquier escrito de Abdullah Öcalan, pues está hablando de los arios. Tiene dos televisiones, una es Esther TV y la segunda es Arian TV. Y entonces le echan eso en cara y Abdullah Öcalan dice, bueno, yo hablo de los arios porque tenemos ese origen, y si Hitler hablaba de los arios, también hablaba del socialismo en el NSDAP, y no por eso dejamos de reivindicar el socialismo, ¿no? Entonces, haceros un poco una composición de lugar y una idea de lo marxistas-leninistas que son. O sea, si no son ateos, si no son internacionalistas, si hablan de un nacionalismo, de una identidad étnica, cultural, lingüística, racial, si quieres incluso, ¿no? ¿Qué tiene de marxismo-leninismo? Muy poco. Quiere decir, Juanma está diciendo que son fascistas. No son fascistas, ni mucho menos, pero tampoco son marxistas-leninistas, son otra cosa. Ellos le llaman confederalismo democrático. Y si estudiáis un poco o leéis un poco sobre el confederalismo democrático, vais a ver que la base es el municipalismo. ¿Y qué era el sindicalismo? Sino el orden natural de familia, municipio, ¿no? Pues es una democracia vertical, sin partidos políticos. O sea, tiene mucho más que ver con el nacionalsindicalismo que con el liberalismo, con el capitalismo o con las democracias liberales. En fin, eso sería para dar una conferencia solamente del tema ideológico, que me encanta. Sabéis que desde los 14 años, 15 años estoy metido en temas políticos, pero bueno, si empezamos por eso a estas horas, pues nos dan aquí las... A ver, quiero hacer una pregunta.